bajar un poco el volumen. Por favor, vamos a dar inicio al Congreso. Los invitamos a sentarse. Me presento, soy Gabriel Ramos, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío, y les doy la bienvenida al Congreso Educacional por un proyecto emanado directamente de las bases sociales. Un caluroso aplauso a ustedes por estar presentes aquí. Para contextualizar, este proyecto nace desde la coyuntura del movimiento estudiantil, cuando el movimiento estudiantil rompe las barreras como concepto gremial y logra socializarse y ser entendido como una problemática transversal a la sociedad. Es así como la Universidad del Biobío da forma al Foro Social hace 3 meses atrás. Así como se logra enfocar 2 objetivos claros: el construir un proyecto educativo emanado directamente de las bases, y lo segundo es construir y formar una plataforma que aúne al conjunto de la sociedad para poder lograr proyectar lo que sería una sociedad emanada desde las bases. Bueno, aquí le invito al compañero Óscar Menares a dar lo que es la idea matriz del proyecto. Buenos días. Esto voy a hacer una introducción. Digamos que esto es una instancia que desde el punto de vista histórico tiene enorme trascendencia. Esto, digamos, que estamos desarrollando en estos momentos al calor de una movilización histórica del movimiento estudiantil y del conjunto del campo social, no es tampoco ajeno a otras experiencias históricas que ha desarrollado nuestro movimiento social. El Foro de Actores Sociales del Biobío por un proyecto educativo que se desarrolló hace un tiempo atrás significó la necesidad colectiva de poder avanzar en constituir una experiencia, digamos, que permitiera concretar en aspectos determinados cuál en definitiva es el proyecto que el mundo social estima que debe imperar en el ámbito educativo. Por tanto, una de las reflexiones que giraba en torno a ello, y es, digamos, la reflexión central del documento matriz, es que la educación en Chile ha sido expresión de diversos modelos de desarrollo económico. Echar mano a la obra, ponerse a construir, edificar, avanzar, y no los lateo más, los dejo hasta aquí, y agradezco, digamos, la atención de los compañeros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Le agradecemos las presentaciones a Gabriel de la Federación y a Óscar de parte de la Unión Portuaria del Biobío. Y ahora vamos a proceder, no sé si todos tienen sus programas. En el programa aparece el trabajo grupal que vamos a hacer ahora. ¿Por qué es tan importante fuera de por qué nosotros tenemos que buscar estas vías? ¿Por qué tenemos que empezar a relacionarnos entre los distintos sectores sociales? ¿Por qué es tan importante? Está viviendo hoy en día. Entonces nosotros estamos trabajando sobre ese tema con el único liceo que hay en la comuna. Como les decía, el objetivo general es construir el cuerpo de ideas matrices del proyecto educativo al pueblo, en base a la discusión amplia y participativa de todos los actores sociales, por lo que veo acá tenemos estudiantes. Principalmente representando al grupo de educación popular que trabajamos acá en Concepción. Bueno, yo soy Hugo Soto, como les decía, estudiante de Geofísica acá en la Universidad de Concepción, y vengo porque creo en este proyecto educativo desde las bases y no pertenezco a ninguna organización en específico. Entonces, la modalidad de trabajo es que vamos a hacer en primer lugar una pregunta para abrir la discusión, una pregunta inicial que va a ser
si la educación es un derecho o una mercancía. Esa es una pregunta que vamos a hacer inicialmente para que cada uno pueda aportar en esa discusión. ¿Ya? A continuación, para eso están repartiendo las tarjetas. Son 4 tarjetas por persona, donde vamos a decir 4 a que contesten en cada tarjeta una pregunta. Me llamo Paula, estudio licenciatura en matemáticas aquí en la universidad. ¿Y por qué viene? ¿Por qué vengo? No sé, porque me interesa construir una educación y me interesa este proyecto que estamos nosotros mismos, las personas, todas las personas que creemos este proyecto. Estoy desde luego insatisfecha con la forma en que se lleva el proceso educativo en el país, pero tampoco me gusta cómo va resultando el asunto. Entonces estoy expectante, quiero colaborar y quiero observar, quiero opinar, porque de repente yo digo que hay que escuchar a otros que no son educadores, pero los educadores tienen que participar, por favor. Somos los que más entendemos. Y entonces, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Cuando se habla de calidad de la educación, calidad de la educación universitaria, calidad de la educación secundaria o primaria, y ¿qué se entiende por calidad? Eso es bien importante que se discuta. Ella me comentaba de alguna manera cómo se entiende que cómo había profesores que eran los que las primeras veces para que, digamos, hubiera tanta mortalidad en los colegios, y así también como control de las redes. Bueno, nos encontramos con Alberto Vidal, ¿cierto? Sí. Uno de los representantes de la Mesa 6, que ha sido elegido, ¿cierto?, por su compañero, digamos, de discusión, para contarnos un poquito de qué es lo que estuvieron hablando y cuál fue la dinámica. Bueno, en realidad la discusión fue bastante provechosa en el sentido que se crea una mesa de conversación sobre propuestas de fondo en el tema educacional. Porque esto no se trata solamente de una protesta de indignados por la educación, sino que hay que llenar de contenidos un proyecto educacional nuevo, de nuevo tipo. Entonces, de eso se trata esta instancia democrática que nosotros aceptamos con la invitación y estamos muy contentos de participar, porque aquí hay que poner contenidos, tanto a los temas de educación en sí, como a los temas de financiamiento, en los cuales nosotros tenemos unas propuestas concretas para hacer esta tarde. Vamos con Claudia de la mesa 5 y 20. Cuéntanos, Claudia, cuáles han sido las primeras apreciaciones de la discusión, la idea, y qué nos pueden comentar de lo que han de la jornada, digamos, de la mañana. En resumen, por supuesto, un espacio muy enriquecedor, inclusivo, un espacio realmente de convergencia de ideas, de aceptación de distintas formas de entendimiento, pero que convergen en un espacio común, en la necesidad, ¿cierto?, que se plasmó en una nueva ética, en una nueva forma de entender la educación, donde la educación ya no debe estar más al servicio del mercado, sino que al servicio del ser humano, entendiendo, ¿cierto?, que el ser humano tiene un fin único, que es educarse para la vida y hacia el otro. Creo que la discusión que se dio fue realmente enriquecedora para el alma de todas las personas que estaban ahí, confluyendo distintos actores sociales, de trabajadores, profesores, educadores, estudiantes, etc. De las personas que han estado participando en la mesa, con Paolo Estrada, mesa 8. Paolo, cuéntanos así brevemente, ¿cierto?, el tenor de la discusión durante la mañana. Principalmente tratamos de unar criterios para poder generar un cuerpo matriz para este proyecto que nosotros estamos tratando de levantar desde los distintos actores sociales. Se trató el tema de si la educación es un derecho o es mercancía, entonces qué entendíamos como derecho, quién tendría que financiar este derecho que nosotros hablamos de la educación, cuál sería el rol de nosotros dentro del proceso educativo, y principalmente eso, poder aunar criterios que nos permitieran crear un cuerpo matriz para poder generar el lineamiento con que nosotros vamos a trabajar de aquí hacia adelante como Congreso. Seguimos al aire aquí en uno de los gimnasios de la Universidad de Concepción, en la facultad, digamos, en la sede de Educación Física, ¿cierto?, en donde se ha realizado buena parte del Congreso, ¿cierto?, social por un proyecto educativo. Hemos escuchado algunas de las palabras de los
bueno, de los participantes, ¿cierto? Varias ideas que se están ahí juntando y ahora va a haber una síntesis, por así decirlo, de lo que ha sido la discusión de la mañana. Como les repetíamos, ¿cierto? Se están discutiendo ideas para poder constituir o enunciar un proyecto educativo región del Biobío, pero como muchos de ellos han dicho, ¿cierto? Perfectamente un nuevo proyecto educativo para el país, ¿verdad? Para el país en el contexto de movilización y de un movimiento estudiantil con bastante potencia y que, bueno, legitimidad tiene, ¿cierto?, para poder, así como pensar la educación, también pensar el país para este siglo XXI. Nosotros seguiremos con el streaming y las discusiones de las distintas comisiones hasta el plenario de la tarde. Hasta un rato más. Gracias. Óscar Menares, ¿cierto?, uno de los tantos participantes que han estado presentes en el día de hoy en este Congreso Social, ¿cierto?, por un proyecto educativo para, bueno, la región del Biobío, también muchos han dicho para el país. Óscar, de la jornada, de lo que va de la jornada, que se ve que está muy animada, ¿cierto?, ¿qué nos puedes contar? Que en realidad, bueno, esto es producto, digamos, un proceso de discusión de los mismos muchachos en las universidades en vista, digamos, resolver dos grandes falencias que ellos tenían. En primer lugar, el aislamiento el aislamiento que significa enfrentar un conflicto con el gobierno sin tener el apoyo de la gente, romper el primer cerco que significa que la gente empieza a creer, digamos, que el movimiento estudiantil puede generar transformaciones y que tiene la razón. Y en segundo lugar, cómo es capaz, digamos, el movimiento de tener un piso más sólido desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de generar un proyecto que permita sumar a esa gente, a esa base social, digamos, en función de una discusión más colectiva. Partiendo con la pregunta introductoria de si la educación es un derecho a mercancía, tuvimos un amplio consenso porque la entendemos como un derecho social. En torno a eso vamos a exponer las respuestas que salieron de nuestro grupo. Acá don Sergio, trabajador de la Unión Portuaria de Biobío, va a dar a conocer dichas respuestas. Ya, con respecto a la primera pregunta, ¿qué implica que sea un derecho? Bueno, discutimos un poquito, pero llegamos todos al mismo punto. Debe estar garantizado por el Estado en todos sus niveles, igualitario, en cuanto a acceso democrático, financiamiento y calidad. La segunda, ¿cómo se debería financiar? Bueno, esto se debe financiar con fondos del Estado. ¿Y estos fondos de dónde provienen? De la redistribución de la riqueza de los recursos naturales del país y sus impuestos correspondientes. ¿Cuáles deberían ser sus fines? Integración social y formación valórica no reproductora del sistema económico actual. El Estado, en esto discutimos bastante porque nosotros decimos que el Estado tiene que ser el garante de la educación, pero el Estado no como un ente ajeno a nosotros. El Estado es la sociedad, somos todos nosotros, somos todos los trabajadores, los pobladores, los estudiantes. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que dar el para dónde tiene que estar orientada la educación de Chile. Si queremos seguir sacando profesionales para seguir explotando los recursos naturales y exportándolos, o para poder desarrollar un sistema productivo en Chile, ¿cierto?, que dé más facilidades y más trabajo y que la riqueza, en definitiva, se quede en el grueso de las ganancias acá. La representante de nuestro grupo de trabajo, que es la vocera de la tomada del Liceo de Niños. Primero, mi nombre es Mariel. Hola a todos y a todas. Nosotros estuvimos conversando, al igual que los demás grupos, sobre qué es lo que queremos, qué proponemos nosotros para poder terminar con esta problemática estudiantil que siempre pide pero nunca propone. Y creo que todos tenemos claro aquí que es importante y es fundamental que como pueblo soberano seamos capaces de llegar a proponer y a disputar algo con el bloque en el poder, y algo que podamos ganar, y algo que sea por y para nosotros. Entonces, la primera pregunta decía, ¿qué implica que sea un derecho? Acceso irrestricto, tanto por el estatus social, la condición política o condición religiosa. Que sea un derecho de todos y todas, que no responda a las necesidades del mercado, que responda a las necesidades del pueblo. Que el Estado sea garante,
pero hay que hacer énfasis en eso, porque el Estado sea garante, o sea, que solamente se limite a poner las lucas para que nosotros nos eduquemos, no que sea un instrumento ideológico y entendiéndolo también como de dominación. Que sea inalienable e inherente, gratuita para todos y todas, de calidad para todos y todas, que responda al sentir y los deseos y las aspiraciones del pueblo, que también que responda a formar en todos los ámbitos y aprender a pensar. La respuesta 2 decía cómo se debería financiar. Llegamos a un consenso en que el Estado debería financiarla, volviendo a hacer énfasis en que solo a financiarla, subiendo el impuesto a las grandes empresas, la renacionalización de los recursos naturales, pero sin subir el IVA. También se hizo énfasis en eso. La tercera pregunta decía que cuáles deberían ser sus fines. Formar constructores críticos de la sociedad, un desarrollo holístico que responda a habilidades sociales e intelectuales, ser seres pensantes en todo ámbito, conecta la educación a la realidad aportando a la transformación de esta, que sea un instrumento de emancipación, constructor de vida, propositivos, democráticos, generadores de sociedad. La pregunta 4 decía cuál debería ser el rol de los distintos actores involucrados. El rol de nosotros como actores involucrados directos sería fiscalizar, informarse, generar espacios de discusión y tener un rol protagónico en la toma de decisiones de la sociedad, asimismo como generar un proceso democrático. Eso era más que todo lo que nosotros conversamos. Además, del Liceo de Niñas nosotros sabemos que ustedes post terremoto también han tenido un montón de dificultades. ¿Cómo van esos procesos? ¿Ustedes también lo analizan dentro del contexto? ¿Son problemas, digamos, serios que ustedes tienen como estudiantes? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Sí, bueno, en cuanto al Liceo de Niñas, hemos peleado harto la reconstrucción, que se acelere la reconstrucción, ¿cierto? Porque para uno poder tener una educación integral, una buena educación, tenemos que tener todos nuestros laboratorios, todos los lugares en donde poder tener una buena educación. Entonces esos lugares en estos momentos no los tenemos, pues entonces tenemos que estar repartidos en distintos lugares que no nos son cómodos tampoco y que no están las condiciones óptimas para poder tener una clase normal, ¿sabes? Entonces cuando uno quiere ir a un laboratorio, cuando uno quiere aprender por su propia experiencia, no puede hacerlo porque simplemente te enseñan fórmulas que entonces tú no sabes aplicarla en la vida real. Entonces eso es una dificultad súper. Perfecto. Invitaría a tus compañeras, quizás estamos saliendo en el streaming y además vamos a retransmitir a los demás estudiantes a que participen en este tipo de discusiones. Sí, bueno, yo quiero invitar a mis compañeros secundarios, no solo a las de mi liceo, sino que también a las de todos los liceos y ni siquiera a tantos estudiantes, también a toda la comunidad, a que busquemos una salida desde el pueblo, desde nosotros mismos. No pedir soluciones, sino que salgan de nosotros mismos. Eso simplemente, entonces que se motive, que la gente se motive a pensar, se motive a criticar y se motive a construir algo que a finales nos va a servir para todos. Bárbara, muchas gracias. Ya. Con otro de los participantes, ustedes están en otra comisión en el plato, ¿cierto?, de la universidad. Cuéntanos tu nombre, por qué vienes a participar y qué es un recuento un poco de la discusión de hoy día. Mira, bueno, mi nombre es Gastón Lazo La Vega, yo soy profesor, docente de lenguaje y comunicación. Vengo a buscar insumos justamente para tener muchas cosas que contarle a los alumnos, porque es de esta manera que yo creo que también se hace educación, discutiendo, conversando, dialogando. Como muy bien yo he podido ser partícipe de comisiones, algo muy bien organizado, bien estructurado. Hemos tenido un almuerzo que tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no es cierto? Eso requiere un nivel de organización mayor, con responsabilidades de muchas personas. Y bueno, participamos en distintas comisiones, fuimos tempranamente divididos en comisiones y la comisión en la que trabajé fue muy participativa, todo el mundo tenía mucho que decir. De hecho, teníamos que luchar porque cada conclusión, cada pequeña pregunta fuera lo más sintética en el sentido de la respuesta,
porque claro, no olvidemos que estamos hablando de educación, estamos hablando de país, estamos hablando de recuperar quizá también una cultura de la palabra, que creo que ha sido bastante denostada este último tiempo, pero gracias a este esfuerzo, gracias a todo este ímpetu juvenil que nos llama a participar, se está recuperando espacios como este, ¿no es cierto?, donde los edificios y donde los lugares cobran un valor verdadero, donde se cobra el valor de la palabra, de los principios y de los valores. Yo debo decir que todos los jóvenes han participado entregando valiosas ideas, valiosos insumos a la educación, y quiero pasar a recordar, ayudarme de un papelito donde tenemos algunas de las conclusiones que alcanzamos a través de las distintas comisiones. Bueno, se preguntaba, ¿no es cierto?, acerca de cuáles debían ser el para qué de la educación, cuál es su leitmotiv, cuál debe ser el alcance de la educación. Y creemos que la mera pregunta ya es una meta. ¿Por qué? Porque no, digamos, podríamos sintetizarlo quizá en el sentido de decir que cómo estará de crítica nuestra forma de hacer educación, que para reflexionar y actuar para hacer lo que la educación debiera hacer, los jóvenes se tienen que tomar los colegios. O sea, la reflexión acerca de cómo hacer el país, de quién debe financiar la educación, debe ser una discusión que debe estar dentro de la educación misma, no fuera. Eso ya es, para mi gusto y para nuestro gusto en la comisión, una de las reflexiones más profundas que hemos alcanzado. Pensar el país entonces en contexto de pensar la educación o viceversa también quizás. Claro, y pensar, por ejemplo, ¿para qué es la educación? La educación es para, por ejemplo, yo creo que cualquiera se puede hacer la pregunta acerca de ¿para qué existe la carrera de medicina? ¿Para qué existe la carrera de leyes? Son carreras donde la medicina se está pensando para sanar, o es para generar divisas, o es para generar mercado. Lo mismo con leyes. Hemos visto que muchas de las disciplinas se han vaciado de contenido y lo único que queda es eso, pagar o ser deudor. Entonces, Gastón, para lo que queda todavía de Congreso, ¿cuáles son como las ideas que se te ocurren en este momento poder difundir también? Bueno, se decía ahí, quiero que también ojalá alcancemos a conversar con algún joven más también, porque yo creo que tenemos que en esta segunda parte, en esta segunda patita, me gustaría, por lo menos personalmente y en la mesa que me toque participar, quiero que lleguemos a cosas concretas que hoy día se deben exigir, que hoy día se deben explicar, y que es, por ejemplo, que lo comentábamos delante en la comisión, que ya no debemos seguir hablando de la pérdida del año escolar, sino más bien de una inversión, de un año de inversión, porque si esto es, digamos, una forma de hacer educación diferente, vaya que educación. Perfecto, Gastón, muchas gracias por tus palabras y bueno, que se pueda lograr ese tipo de discusiones, será muy interesante poderla registrar también al final del evento. ¿Cómo no? ¿Un mensaje más para terminar? No, bueno, la invitación a que todo el mundo participe, porque esa también es una de las conclusiones. Y yo invito a todo el mundo a reflexionar acerca de quiénes tienen que ser los verdaderos actores de la educación. ¿Quiénes son los actores? ¿Solamente los profesores? ¿Solamente los sostenedores? ¿Solamente el Estado? ¿O todas las personas tenemos algún rol en la educación de nuestros niños? Eso. Vale, muchas gracias. Estudiante de la Universidad del Biobío, ¿verdad?, que ha estado participando de este congreso social, ¿cierto?, por un proyecto educativo, y ustedes estuvieron en el plato, ¿cierto? Así que cuéntanos un poco de una síntesis de lo que trataron y qué te ha parecido también el encuentro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, qué bueno que hayan medios cubriendo este tipo de eventos, ya que es súper importante para la sociedad. Nosotros entendemos que este proyecto, de educación, este foro social por la educación, es muy relevante, ya que entendemos que tenemos un problema social en nuestro Chile, que es que la información no llega. La información está muy escondida, la gente no sabe lo que está pasando, la gente no está informada, la gente habla de lo que le dijeron, no tiene un fundamento de por qué toman las decisiones. Entonces entendemos que la educación es algo esencial en todo esto y creemos que tiene que llegar, que nosotros que nos estamos educando, que somos parte de una sociedad, debemos saber
¿qué es la educación? ¿Cómo se está haciendo? ¿Para qué lado va? ¿Cuál es el fin de educarnos? Nosotros estamos inmersos hace mucho tiempo en un sistema que esconde todo, que la información está muy concentrada, que ciertos grupos manejan la información a su relevancia, a su interés. Y creemos que es muy importante. Nosotros en las comisiones trabajamos sobre cuál es el rol que debemos cumplir los distintos actores sociales que estamos en la educación. Y algo muy relevante, porque primero que nada debemos ser partícipes, porque entendemos que desde dentro y desde afuera se debe cumplir con la sociedad. Debemos ser fiscalizadores, debemos tener el deber de pedir información y nosotros entregar información. Creemos que es la única manera de cambiar todo esto y cambiarlo para bien. Cristian, ¿alguna de las ideas que te recuerdes que se hayan discutido así en concreto en tu mesa, en particular sobre construcción de un proyecto educativo? Sí, bueno, una cosa que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es que nosotros debemos constituirnos como una sociedad como tal, reconocernos, entender la dignidad de cada persona, llámese las personas discapacitadas, los mapuches, nosotros como sociedad, no solamente segregarnos en una sociedad rica y una sociedad pobre, porque todos somos partícipes de una sociedad y todos debemos construir y avanzar para un lado. ¿Cuáles son un poco las propuestas que se van a ir viendo en el próximo plenario que va a haber acá pronto? Más que nada discutir cómo nosotros logramos incitar a la gente que se informe, cómo se hace partícipe de este evento, de la educación más que nada, no solamente del foro social, la educación está en toda la aula y está en todo Chile, no solamente en una sala de clase. Creemos que, bueno, hay muchos temas ya, nosotros dimos idea como idea general hoy día, y ya la próxima sesión de esto vamos a tener que discutir los planteamientos técnicos desde nuestro punto de vista o en lo que nosotros podamos ayudar. Dentro de esos puntos técnicos, ¿alguno que te parezca necesario o que se te venga a la memoria de comentar? Bueno, uno de los más importantes que la educación debe entenderse como un derecho social y cómo se debe financiar. ¿Por qué ciertas personas tienen enraizada, tienen segregada la información y por qué da una casualidad que les conviene a ellos, no les conviene a los más pobres, que es la mayoría de la sociedad en Chile? Tampoco queremos hacer alusión a que solamente se deben beneficiar los más pobres. No entendemos que Chile es un Chile de personas, ni ricas ni pobres, todo en general. Y si la información debe fluir y todos deben manejar la misma información para así poder tomar las decisiones informadas. ¿Han logrado, para finalizar un poco, sopesar el trabajo que conlleva construir un proyecto educativo, ya sea regional, pero también después poderlo pensar a nivel nacional? Claro, como te lo repito, o sea, la deben hacer desde las bases, desde la gente que esté informada. Y así mismo como nosotros planteamos una idea buena siempre alguien la va a agarrar. Si ustedes vimos el mismo trabajo que están haciendo de difundir lo que se hace, en otra región otra universidad quizás va a tomar este proyecto, lo va a copiar y también van a surgir nuevas ideas, van a surgir nuevos entes partícipes y ese es el enriquecimiento que se hace de la sociedad y que todos podemos ser partícipes. Bueno, Cristian, muchas gracias por tus palabras y felicitaciones también por el trabajo que han dado este día de Congreso Social. No, muchas gracias a usted y lo valoro, lo felicito por el trabajo que está haciendo. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a, hoy día sábado 27 de agosto, a hacer un breve resumen de lo que ha sido esta bonita jornada de discusión, sobre un Congreso Social por un proyecto educativo, gran apuesta de los movimientos sociales, y del movimiento estudiantil de este invierno 2011, que ha congregado una gran cantidad de personas, a unas 300 personas, relacionadas con la educación también, actores fundamentales de lo que tiene que ser un proyecto educativo. Se han discutido distintas ideas, se han esbozado algunos pasos que habría que seguir, para poder contar con un proyecto educativo para la región del Biobío, pero como muchos han dicho también, un proyecto educativo nacional, un trabajo que es de largo aliento. Esto es, como han dicho sus organizadores, un puntapié inicial para lo que se viene, Ya el movimiento ha logrado legítimamente, por así decirlo, poner sobre la mesa las problemáticas, las principales problemáticas de nuestro modelo educativo chileno, ¿verdad? Y ahora viene toda una jornada, extensa de propuestas. Levantar un proyecto educativo de nivel nacional es un trabajo que normalmente se da en los estados, Y no ha sido, hasta la fecha, no había sido la oportunidad de poderlo tener, de parte de los ciudadanos. Y eso es un poco interesante
es interesante, digamos, destacar lo que hemos visto hoy día, ¿cierto? Los ciudadanos, los estudiantes, los profesores, los trabajadores se han dado a la tarea de pensar la educación, pero como también muchos han dicho, pensar el país a través de sus proyectos educativos. Así que bueno, desde la Universidad de Concepción, Ángelo Bustos, ¿cierto? Bueno, acá en el micrófono, pero con Jesús, con Jorge, con Franco, Collado TV, con CTV y metiendo ruido, ¿cierto? En una red, en una red de medios audiovisuales para poder cubrir al movimiento estudiantil y en este caso, ¿cierto?, en la construcción de un nuevo proyecto educativo para la región del Biobío y para el país. Buenas tardes, muchas gracias.